Hola, ¿cómo estás? Por acá, Lenin Mesa de la consultora Crecer en Equipo, y en este video te voy a enseñar una técnica de 3 pasos para poder delegar de forma efectiva y también empoderar a tu gente. Y si te quedas al final, te voy a enseñar por qué probablemente ninguna técnica de delegación te haya servido hasta el momento. Incluso es posible que ni siquiera esta técnica te funcione y otras técnicas tampoco. ¿Por qué? Porque hay que hacer una cosa extra que te voy a enseñar al final de este video. Pero antes de comenzar, si es primera vez que me ves, te invito a que le des clic a la campanita, que te suscribas al canal y que compartas esta información con aquellas personas que tú creas que le puedan servir. Así que sin más que agregar, comenzamos. No voy a entrar a hablar de la importancia de realizar delegaciones que sean efectivas, es decir, delegar bien y que se cumpla aquella tarea que delegué. Si es que estás aquí es porque probablemente sabes la importancia de esto y a lo mejor lo has intentado y no te va a funcionar. O no te ha funcionado. Entonces, en este video lo que voy a hacer es que vamos a entrar de lleno. Sin más que agregar, vamos entonces. Te voy a enseñar una técnica que tiene 3 pasos y que está basado en el ciclo de coordinación de acciones de Rafael Echeverría. Si no lo conoces, mira acá arriba. Sale ahí donde dice acá arriba. Ahí puedes pinchar y va a salir otro video. Lo puedes ver al final quizá. Entonces, vamos de lleno a la pizarra porque te voy a enseñar cuáles vendrían siendo estos 3 pasos. Mira acá. Paso número 1. Al paso número 1 le vamos a llamar algo así como la indicación. Indicación. ¿Qué quiere decir esto? La indicación. Vamos a desarrollar cada uno de estos pasos. Indicación. El paso número 2 es lo que vamos a llamar la confirmación. Como digo, te voy a contar de qué se trata cada uno. Confirmación. Y el paso número 3 es a lo que vamos a llamar el seguimiento. Seguimiento. ¿De qué se trata cada uno de estos pasos entonces? Volvemos ahí. ¿De qué se trata cada uno de estos pasos? Es para realizar, como te digo, una delegación que sea efectiva, que la persona realice la delegación y tú quedes conforme y todos queden conformes. Entonces vamos a meternos de lleno a cuál serían cada uno de estos 3 pasos. Volvemos a la pizarra. Para esto te voy a contar, lo vamos a hacer acá. Para realizar la indicación necesitamos realizar lo siguiente. Vamos a tratar de que me quede bien. Bueno, eso es una estrella, por si pensemos que es una estrella. Dentro de esto hay que responder 4 preguntas. Y es el qué. ¿Qué significa el qué? Ahí dice qué. Aquí me voy a meter en temas de comunicación, porque yo sé que has escuchado muchos temas de comunicación y probablemente dices... ¿A comunicación de nuevo? Bueno, si estás en este video es porque o nunca has delegado o porque lo has hecho y no te ha salido bien. Y es probable que el origen de esto esté en esto. El origen de eso, perdón, esté en esto. En no saber comunicarse bien. Tengo un tío, muchos años atrás él falleció, que yo lo he contado en otros videos de este canal. Que él era de campo, entonces se fue donde una sobrina para que lo llevara al hospital. Y mi prima, que se llama la Gloria, la Lola le decimos, le dice a mi tío Tuco: Tuco, acostémonos temprano porque mañana a primera hora nos vamos a ir al hospital. Bien, bien. Ella dice que eran las 5 de la mañana y empezaron a escuchar bullas en ruidos en la ventana, en la cocina, y dijeron, cónchale, entraron a robar. Y la verdad es que no entraron a robar. Era mi tío Tuco el que estaba ahí, ya se había bañado, estaba buscando cosas para tomar desayuno y ella dijo, pero Tuco, ¿por qué estás levantado hasta ahora? y lo que él le dice es, Tú me dijiste que nos íbamos a levantar a primera hora y íbamos a ir al hospital. Y yo ya me levanté. Son las 5:30 y ya estamos tarde. y ella dice, pero no, yo te dije para que nos levantáramos a las 7. ¿Por qué te cuento este ejemplo? Porque muchas veces pensamos en nuestra cabecita, asumimos que la otra persona va a entender lo mismo que yo o tiene los mismos pensamientos. De hecho, es tanto así que ni siquiera lo cuestionamos. Asumimos que si yo digo, pórtate bien, y se lo digo a un hijo, por ejemplo, él entiende que portarse bien es no gritar. Y a lo mejor para él no portarse bien es otra cosa. Por eso es importante ser claros. Desde la mente de mi prima, levantarse a primera hora era levantarse a las 7, pero dijo levantarse a primera hora. Desde la parte de mi tío, escuchó levantarse a primera hora, para él era las 5. Cuando yo le digo a un niño, pórtate bien, yo como adulto, ¿qué estoy pensando en qué significa portarse bien? Para el niño, portarse bien son muchas cosas. Entonces, tenemos esa mala costumbre de asumir que el otro debiera de alguna forma mágica entender lo que yo quiero decir. Por ejemplo, no es lo mismo decir, Juanito, necesito que te hagas cargo de que se cumplan las ventas esta semana,
a decir, Juanito, necesito que esta semana te preocupes de que todos, al menos el 90% de los vendedores, llegue a la meta establecida. es muy distinto. O, Juanito, necesito que te hagas cargo de que la gente llegue temprano esta semana. es muy distinto decirle, Juanito, necesito que desde el lunes hasta el viernes anotes cada vez que alguien llegue después de las 8 de la mañana. ¿te fijas? Tiene que ser muy específico el qué. ¿Qué es lo que quiero delegarte? Porque si no, tendemos a asumir que la otra persona va a entender lo que yo quiero decir y no tiene por qué, si en realidad son tantos significados cuando decimos cosas como, por ejemplo, llega temprano, pórtate bien, hazte cargo, ve que cumplan, palabras que en realidad para mí significan algo, la persona cuando lo escucha significa otra cosa. Entonces, primero ser específico con hora, día, lo más concreto posible, entendiendo que la otra persona me tiene que entender. Si dejo palabras ambiguas, lo más probable es que no me van a entender. Vamos entonces a las pizarritas para que vamos con la segunda parte, que vendría siendo tenemos el qué, ahora tenemos el cómo. Yo sé que para ti a lo mejor puede ser muy extraño esto que estamos viendo, pero de verdad que es importante. Cuando hablamos de el cómo, nos referimos a cómo le vas a delegar lo que quieres que la persona realice. Se lo vas a delegar, por ejemplo, a través de un correo electrónico, se lo vas a delegar a través de un WhatsApp, se lo vas a delegar a través de teléfono, se lo vas a dejar en una nota. Eso es muy importante, porque si la persona no está acostumbrada a leer el correo electrónico, por muy bonita la explicación del qué quieres delegar, la persona no lo va a ver. O si la persona no ve el WhatsApp, o la persona no es de contestar el teléfono. Tenemos que ser súper claros en cómo voy a delegarlo, a través de qué, y cómo lo voy a hacer también. Lo voy a hacer gritando, lo voy a hacer de forma tranquila. ¿Cómo voy a delegar? Entonces tenemos el qué, tenemos el cómo. Vamos al tercero, que como tú ya sabrás, tiene que ver con el, vamos aquí, ¿cuándo? Ahí dice cuándo. Entonces, ¿qué viene siendo esto de el cuándo? ¿En qué momento se lo vas a delegar? ¿Se lo vas a delegar antes de salir? Por ejemplo, si necesito delegarle algo para la próxima semana, se lo voy a delegar el día viernes, 5 minutos antes de la salida. Probablemente se lo va a olvidar. O se lo voy a delegar quizá el mismo día viernes, pero a la hora de almuerzo, con todos los compañeros. A lo mejor también se lo va a olvidar. O a lo mejor se lo voy a delegar en un momento, lo voy a llamar a mi oficina y lo vamos a conversar. Es súper interesante entender, como te digo, que el momento en que delegamos, que el momento en el que delegamos va a influir. De hecho, el contexto influye mucho en esto. Entonces tenemos que tener claro y buscar la mejor forma de hacerlo, que sea lo más efectiva. Vamos al siguiente. Tenemos qué, cómo, cuándo, y obviamente, como tú ya sabrás, viene ahora el dónde. Y el dónde también tiene que ver justamente con el tema del contexto. Se lo voy a delegar en el taxi, en la micro, a la hora de almuerzo, en el comedor donde estamos, hay mucha bulla. Se lo voy a delegar arriba de una maquinaria donde probablemente no me va a poder entender bien, etcétera. Tienes que buscar la mejor forma de hacerlo. Entonces, que sea el mejor qué, el mejor cómo, o sea, el mejor qué de la mejor forma, lo mejor explicado posible. El cómo, buscar la forma que sea más efectiva. El cuándo, el momento específico que sea mejor. El dónde también, el lugar, el contexto donde no exista bulla, no existe interferencia, etcétera, para que el mensaje llegue bien. Y finalmente, la última tiene que ver con un concepto que lo vamos a anotar acá arriba, que son las condiciones. No me va a alcanzar, pero vamos a poner aquí condiciones de satisfacción. ¿Qué vienen siendo las condiciones de satisfacción? Las condiciones de satisfacción tienen que ver con, efectivamente te delegué, tuve todo ese cuidado de delegarte con todo esto, pero ¿qué es lo que en concreto necesito que tú hagas para que yo quede conforme con la delegación? Es decir, ¿qué es lo que tienes que realizar con el trabajo? Yo te delegué que supervisaras que la gente llegara a la hora. Perfecto. ¿Cuál es mi condición de satisfacción que te pido? Que me lo dejes todo anotado
en un número, en un papel, con todo anotadito, las horas de llegada, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pides a la otra persona que te entregue o que cumpla para que esta delegación sea efectiva? Como te decía, esto está muy parecido a lo que viene siendo el ciclo de coordinaciones de Rafael Echeverría. Entonces, todo esto tiene que ver con lo que vendría siendo el paso número 1, que es lo que vamos a llamar el tema de la indicación. Vamos entonces a la parte número 2 de la confirmación. La confirmación, recuerda, siempre, la primera, esta parte de acá, tenemos esta estrellita que tiene el qué, cómo, cuándo, dónde y las condiciones de satisfacción. Muy importante. Confirmación. Cuando nos metemos en el tema de la confirmación, que es el paso 2, en la confirmación yo tengo que ser capaz de darme cuenta si la otra persona entendió lo que yo quería que entendiera. ¿Cómo lo podemos hacer? Yo siempre hago esta pregunta y le digo, si yo le digo a una persona algo y quiero saber si la persona entendió lo que yo le quise decir, ¿qué puedo hacer? Y la gente me dice la siguiente respuesta. No sé, en tu caso, me dicen, por una parte, necesito preguntarle si me entendió o no. Volvamos al caso de mi tío Tuco. Mi prima la Lola le dice, Tuco, necesito que nos levantemos mañana a primera hora para irnos al hospital. ¿entendiste? Mi tío Tuco le hubiera dicho, Sí, te entendí. ¿pero qué entendió? Que se tenía que levantar a primera hora en su mente, las 5 de la mañana. Mi prima dijo, me entendió que se tiene que levantar a las 7 y al final no fue efectivo. Entonces, no sirve preguntarle a la otra persona, ¿entendiste? No sirve. Otra cosa que siempre también me dicen es, para saber si la otra persona me entendió, repita lo que yo dije. Entonces, vamos al mismo tiempo, o sea, al mismo ejemplo. Tuco, necesito que te levantes mañana a primera hora para que vayamos al hospital. Repíteme lo que te dije. Que nos levantemos a primera hora para que vayamos al hospital. ¿Entendió? No, él simplemente repitió lo que yo dije. Entonces, no sé si me entendió. ¿Qué es lo que debes hacer? Siempre debes hacer lo siguiente. Vamos acá a la pizarra. Y podemos hacer dos cosas. Por una parte, que lo diga con sus palabras. Vamos a ver aquí. Sus palabras. Palabras. Es decir, que me responda específicamente esta pregunta. Que necesitas saber. ¿Qué entendí usted? Entonces, esa es la pregunta que existe. Le tengo que preguntar a la otra persona, ¿qué entendiste? Entonces, imagínate, Juanito, necesito, esta semana no voy a estar, te voy a delegar la tarea de que tú te hagas cargo de que las personas lleguen a la hora. ¿Bien? Cuéntame, Juanito, ¿qué entendiste de lo que te acabo de pedir? Y Juanito me va a decir lo que él entendió. Y en las cosas que me va a decir, yo voy a decir, no, Juanito, no es eso lo que te estoy pidiendo. Lo que yo te estoy pidiendo es que te fijes que las personas lleguen a las 8 de la mañana y si alguien no llega a las 8 de la mañana, lo anotas los minutos que llegaste tarde. Toda esa información que yo no se la dije porque simplemente le dije, necesito que te hagas cargo de que las personas lleguen temprano. Desde mi punto de vista, la otra persona quizás lo debiera saber o lo debiera haber entendido, pero en la realidad no es así. Por eso es importante decirle, ¿qué entendiste? Porque me doy cuenta, no entendió lo que yo quería decirle y falta información. Entonces ahí vamos diciendo, le explico nuevamente. Juanito, ¿qué entendiste? Hasta que me dé cuenta que la persona realmente entendió qué es lo que quiero que haga. Porque si no, va a hacer cualquier cosa. Entonces la primera siempre es eso, pedirle que te explique qué entendió. Y la segunda, dentro de esto mismo, es muy parecido y que te explique el qué hará. Aquí, no, acá, sí. Ya, ¿qué significa qué hará? Le vas a preguntar a la persona simplemente, Juanito, tienes que hacer bla, 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 bla. Explícame qué vas a hacer. Y en el momento en que Juanito me explique lo que va a hacer, yo me voy a dar cuenta si entendió lo que quiero que haga o no. Entonces, Juanito, necesito que te hagas cargo esta semana de que la gente no llegue tarde. Cuéntame, ¿qué vas a hacer? Yo voy a hacer esto. Sí, Juanito, efectivamente es lo que yo quiero que hagas. Obviamente que no se lo va a decir con este tono ni nada, simplemente es necesario que seas súper claro y que te des cuenta de si la persona te entendió o no. Bien, tenemos entonces por una parte la indicación, paso 2, la confirmación. Vamos a la parte del paso número 3, que vendría siendo esto del seguimiento. Lo vamos a hacer con lápiz negro, no se pierda. Aquí estás tú y aquí está el otro. ¿Qué pasa? Generalmente tendemos a pensar
que por el hecho de que yo le dije algo a alguien y que la persona comprendió, sí, hasta el paso 2 la persona lo entendió, debiera hacerlo. Pero la verdad es que no. De hecho, la frase que siempre la gente dice es que él es una persona adulta, entonces él sabe lo que tiene que hacer. Recuerda lo siguiente: la responsabilidad nunca se delega, se delegan acciones, pero la responsabilidad es tuya, especialmente si eres líder o tienes un equipo a cargo. Es tu responsabilidad, tú tienes que ser capaz de delegar de forma efectiva, pero la responsabilidad siempre va a ser tuya. Te pongo el siguiente caso, y este es un caso real. Él tenía un equipo de ventas a cargo y tenía que trabajar con las personas que estaban entrando y con las personas que ya tenían más tiempo. Entonces le pidió a una persona que se hiciera cargo de las personas que llevaban más tiempo porque su puesto estaba peligrando. Entonces le dijeron: mira, si no logra ciertos indicadores, lamentablemente no hay nada que hacer, usted se va a ir de esta empresa porque no está cumpliendo la petición, los números. Entonces, ¿qué hizo esta persona? Súper acongojada y súper preocupada, dijo: ¿qué hago? Y dice: los vendedores que llevan más tiempo, ellos saben hacerlo bien. Perfecto, voy a trabajar con los que llevan menos tiempo. Entonces dijo: pero ¿cómo voy a dejar a los que llevan más tiempo solos? No lo voy a dejar solo. Y puso una persona a cargo de ellos y le delegó la responsabilidad de que estas personas llegaran a la meta. Entonces: Juanito, necesito que te hagas cargo de estas personas y tienen que llegar a la meta. Sí o sí, porque esta es una situación compleja, bla, 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 bla. Y se puso a trabajar con las otras personas. La pregunta es: ¿para quién es realmente importante que se cumplan estas metas? ¿Para Juanito o para Carlos? Vamos a llamar a esta persona que estaba a cargo. O para Carlos. La verdad es que para Carlos se estaba jugando su puesto. Para Juanito no. Para Juanito, de hecho, era más trabajo de lo que él hacía. Entonces, cuando tú le das una tarea a la otra persona, tienes que entender que probablemente para la otra persona puede que no sea tan importante, puede que se le olvide. Y puede que no lo haga, también es cierto, porque para ti es importante hacer esa delegación. Siempre la gente dice: es que él es adulto, él debiera saber lo que tiene que hacer, no le tengo que insistir. Ojo, es importante para ti, para la otra persona quizás no lo es tanto. Obviamente que esto va a depender de cada caso, pero en términos generales suele suceder así. ¿Qué pasó al final en este caso real? Carlos lo echaron. Porque Juanito, que tenía que trabajar con esta gente que llevaba más tiempo, empezó a tener problemas con ellos, y como no era su trabajo, a él no le pagaban por eso, no le puso mucho empeño y al final no lograron el trabajo. Entonces, ¿por qué te digo esto? Vamos acá. Y no olvides suscribirte al canal, dale click a la campanita para que estés atento a todos los videos que estamos subiendo, que están muy entretenidos. Así que suscríbete al canal y ahora sigue disfrutando de este video. Porque lo que tú tienes que hacer es hacer un seguimiento, entender que por una parte estás tú, que probablemente a ti te interese que las cosas se hagan, a lo mejor a la otra persona no le importa tanto que se haga así, que se haga o no. Entonces tienes que hacer un seguimiento cada cierto tiempo. La persona ya le explicaste lo que tenía que hacer, entendió lo que tenía que hacer, ahora debe hacerlo. Entonces cada cierto tiempo, el día 1, le vas y le preguntas: ¿cómo vas? El día 2, pregúntale nuevamente: ¿cómo vas? El día 3, ¿cómo vas? El día 4, ¿cómo vas? ¿Para qué? Para que lo que tú delegues, realmente la otra persona lo haga, porque si no, no lo va a hacer. Bien, entonces tenemos 3 fases para delegar. Primero, dar la indicación clara de lo que quieres que la persona haga, lo que le estás delegando específicamente. Punto 2, confirmar si la persona te entendió o no. Y punto 3, estarte fijando, hacer un seguimiento de que la persona haga lo que tiene que hacer de la forma en que tú quieres que lo haga. Un seguimiento. Pero, y aquí es lo que yo te decía, esto también está muy relacionado con el empoderamiento. ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué es esto del empoderamiento? Cuando tú le pides a una persona que haga algo y le dices: Juanito, necesito que te hagas cargo de que la persona llegue temprano, por ejemplo, tú le puedes dar 2 opciones. Para ello, te voy a entregar esta libreta, tienes que anotar de esta forma, tienes que pararte a esta hora, y le das todo armado. ¿Qué va a pasar? Juanito, cuando trate de hacerlo, y algo de lo que tú le dijiste que hiciera, no lo puede hacer, no lo va a querer hacer, o ya no lo va a tratar de hacer de la misma forma porque no está todo el proceso de las cosas que tú le dijiste. Por eso es mucho mejor decirle: Juanito, necesito que te hagas cargo de Cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Qué entendiste que tenía que hacer? Bla, 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 bla. Perfecto. Cuéntame, ¿cómo lo vas a hacer? En el momento que Juanito dice: mira,
se me ocurre que lo podría hacer de esta forma, lo que va a pasar es que se va a comprometer en eso y lo va a llevar a cabo. Te voy a contar un ejemplo que me pasó hace 2 semanas. Nosotros en la consultora empezamos a trabajar hace muy poquito con otra persona, con Valeria, y ella está a cargo de todo lo que viene siendo prospección, es decir, atraer clientes nuevos. Hicimos una metodología, trabajamos algo y le dije, mira, lo que tú tienes que hacer es esto, y le pasé un listado de cosas que tenía que hacer. Bien, me dice, hagámoslo. Pasó un par de semanas y volvimos a evaluar y le digo, Valeria, vale, cuéntame, ¿cómo te fue? Y ella me empieza a contar lo que tiene que hacer y dije, ya, ahora con toda confianza, ¿cómo podemos mejorar esto? Porque no estábamos dando los resultados. Y me dice, ¿sabes, Lenin? Tengo un problema. Hay ciertas cosas de lo que tú me dijiste que a mí no me acomodan, no me siento bien haciéndolas y definitivamente no quiero hacerlo. Tómalo o déjalo porque yo de verdad que no quiero seguir haciendo esto y voy a complicarlo a ustedes, yo me estoy sintiendo mal. Dime tú qué hacer. Entonces, obviamente que en ese momento yo la pensé, le di una vuelta, me calmé y le dije lo siguiente. Vale, a mí lo que me interesa es que llegues a esta cierta meta. Proponme a mí un plan de acción en base a lo que tú crees que debieras hacer, obviamente que tomando el plan que le habíamos entregado. Y eso se lo dije el día jueves y le dije, el próximo lunes tú muéstrame un plan de cómo lo vas a hacer. Pasó el día y llegó el día viernes y efectivamente me mostró un plan. Me dijo, mira, Lenin, yo lo que voy a hacer es yo le había dado como 6 o 7 acciones. Ella eligió 3. Dijo, yo voy a hacer solamente 3. Pero los números de eso tienen que dar estos resultados. ¿Qué pasó? Hasta el momento lo estamos probando y hasta el momento va súper bien. ¿Por qué? Porque yo la empoderé. Le di la posibilidad de que ella misma tomara la decisión y ella como tomó la decisión y le dije, vamos, está avanzando y está aplicando. Por eso es importante que cuando tú delegues, le preguntes a la persona, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? La persona cuando dice, lo voy a hacer así, piensa, diseña una solución, va y la aplica y la pone en marcha. Entonces es importante el tema de la delegación. Y obviamente que aquí hay ciertas reglas para poder delegar de forma efectiva. Por ejemplo, primero saber a quién le vas a delegar. Es decir, la persona a la que le voy a delegar tiene las competencias para hacer esto que yo quiero que haga. Es importante. 2, la persona a la cual le voy a delegar tiene las posibilidades de hacerlo, porque a lo mejor tiene las competencias, pero no tiene el tiempo para hacerlo. Entonces, es posible que lo haga. 3, la persona a la cual yo le voy a delegar, si empieza a hacer este trabajo o esta delegación, esta tarea que yo le voy a dar, ¿va a afectar a los demás? Porque a lo mejor esta persona está cumpliendo un rol súper importante que si empieza a hacer esta cosa que yo le pedí que lo hiciera, me va a afectar a los demás. Entonces ten muy en cuenta eso. Y ahora, la última parte de por qué probablemente nada de esto te va a resultar. Vamos, redoble de tambores. Y esta parte es muy importante. Hablando de soluciones, lo que te acabo de enseñar viene siendo lo que se va a llamar una solución técnica. ¿Qué es una solución técnica? Una técnica, por ejemplo, esto de 3 pasos, eso es una técnica. Pero también, muchas veces las cosas no nos resultan porque lo que necesitamos en realidad es una solución. Y al tiro te cuento de qué se trata esto. Solución adaptativa. ¿Qué viene siendo una solución técnica y una solución adaptativa? Pensemos en una solución técnica. Imagina lo siguiente. Tú eres un niño o una niña de 4º básico, 5º básico, que tienes una persona que siempre te molesta, te hace bullying. Entonces, ¿qué dicen tus papás? Lo que vamos a hacer es que vamos a llevar para que aprenda karate. Entonces, ¿qué hace este niño? Va y aprende karate y aprende 10 técnicas de karate. ¿Qué aprendió? Técnicas. Le haces aquí, le haces acá, un golpe, esquivo o boxeador o lo que sea. Es una técnica. Bien, llega el día entonces de que va al colegio. Y en el colegio se enfrenta frente a frente con la persona, con este niño, con el bully que le llaman, cuando te está haciendo bullying. Y este niño, este matón, te mira y te empieza a molestar. ¿Y qué es lo que pasa? Te pones nervioso, las emociones te traicionan, las piernas empiezan a temblar y toda esa técnica que aprendiste no te resulta y al final esa persona te sigue molestando, a lo mejor le tiraste un combo, a lo mejor un golpe y no le pegaste y se burlaron de ti y al final fue peor. ¿Por qué? Porque lo que realizaste ahí fue una solución técnica.
¿Quiere decir que las soluciones técnicas no funcionan? No. Lo que pasa es que en ese caso, aparte de una solución técnica, necesitas una solución adaptativa. ¿Qué es una solución adaptativa? Las soluciones adaptativas son aquellas soluciones que se requieren para enfrentar una situación que yo no conozco. O para aplicar recursos que yo no tengo en el momento y necesito desarrollarlos para solucionar eso. En el caso este que te estoy diciendo, una cosa es aprender técnicas. Bien. La pregunta es, ¿qué necesita este niño o esta niña para aplicar esas técnicas? Y ahí la reflexión es más profunda. ¿Qué necesito para aplicar estas técnicas? Ah, es que a lo mejor lo que él necesita es controlar sus nervios. A lo mejor lo que él necesita es imaginarse a sí mismo cómo le está ganando a la otra persona. Ya no es solamente algo técnico. Ya hay una reflexión más profunda. ¿Por qué te cuento esto? Porque a la hora de delegar, yo lo que me he visto en la realidad, que hay mucha gente que no delega porque sienten que van a interrumpir a la persona a la cual le están delegando la tarea y se sienten que no son dignos de ser escuchados. Esto es muy extraño, pero hay gente que asume tarea y nunca delega. ¿Por qué? Porque no quiere molestar a los demás. La pregunta es, ¿por qué? Hay gente que tiene temas, entonces hay que llevar una reflexión más profunda. Bueno, a ver, yo no quiero delegar porque no quiero molestar, pero yo soy el líder, no debiera molestar, entonces, y hay una reflexión más profunda, hay que darle una vuelta más. Por eso te decía, esta técnica, muy bonita la que te acabo de aplicar, de enseñar al principio, pero si no le das una vuelta más de entender, y la pregunta clave es esta: ¿qué necesitas hacer para que esa técnica funcione? Y ¿qué necesitas hacer? Es que necesitas hacer tú mismo, pero también, ¿qué necesitas hacer en la persona a la cual quiero delegarle? Porque a lo mejor la persona, yo le puedo delegar, pero a lo mejor él no se siente empoderado y no se siente capaz de hacer aquella cosa que le voy a delegar. Entonces, la solución técnica es mucho más profunda. ¿Qué necesito hacer para que esto funcione? ¿Qué necesita hacer mi equipo para llevar a cabo esto? Y también preguntarle, equipo, ¿qué necesitan de mí para que esto funcione? Yo siempre lo he contado en varios videos. Estábamos en pandemia, estábamos con 2 personas del equipo y les pregunté, eran 2 niñas, chiquillas, ¿qué necesitan de mí para sacar esta tarea? Estábamos en pandemia. Entonces ellas me dijeron, necesitamos que tú no nos molestes más y nos dejes trabajar tranquilas. Fue así. Y ya, obviamente que en el momento no lo tomé a gusto, pero en realidad tenían toda la razón. Yo estaba encima de ellas, las estaba molestando. Con la Valeria me pasó lo mismo. Le dije, vale, ¿qué necesitas para poder llevar a cabo este plan? Y me dice, necesito por favor que no me molestes más, que me dejes tranquila. No me le dijo con esas palabras. Que no me moleste más, que me dejes tranquila y que por favor solamente me hables el día viernes para que veamos cómo están funcionando las cosas. Perfecto. Esa es una solución más adaptativa. Yo tuve que decir qué es lo que necesitan. No era enseñarle las técnicas, ya se le había enseñado. Había algo más que hacer. Entonces, cuando hablamos de las soluciones técnicas y adaptativas, primero, para delegar bien, bueno, y esto se aplica a las técnicas de delegación, de liderazgo, de cualquier cosa, necesitas conocer una técnica específica, como la que te acabo de decir, pero también entender que hay situaciones reales para las cuales esa solución técnica que te acabo de decir probablemente no funcionen. Entonces, darle una vuelta más. A ver, esto no me está funcionando. ¿Qué necesito hacer para que esto me funcione? ¿Qué necesito hacer con el equipo para que esto me funcione? O si necesito delegarle algo a alguien. Apliqué la técnica, no me funcionó ya. Entonces, ¿qué necesito hacer para que esta técnica funcione? A lo mejor tengo que conversar con la persona nuevamente. A lo mejor tengo que decirle a esta persona frente al equipo que le voy a delegar esta tarea a la persona para que las demás entiendan qué está haciendo. Si te fijas, cuando empiezas a reflexionar de esa forma, es decir, más profundo, es más probable que logres hacer una delegación efectiva. Muy bien. Ahí sí, muy bien. Un video un poquito largo, yo pensé que iba a ser más cortito. Llevamos casi 30 minutos aprox hablando de este tema. Espero que te sirva y te invito a que le des clic a la campanita, que te suscribas al canal y si es primera vez que me ves, te invito a que también lo compartas con aquellas personas que tú creas que le puedan servir. Te hablo Lenin Mesa de Crecer en Equipo y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.